la palabra de Dios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tengamos un momentito de oración. Padre Celestial, nos gozamos delante de tu presencia con el ministerio que nos has traído en este día, con los hermanos del Orfeón Bautista. La cosa más maravillosa que puede pasar es que ellos sigan ministrando a donde van con tu mensaje y alcanzando a aquellos que aún no te conocen, para que te conozcan y tengan vida eterna en Cristo Jesús. Te damos las gracias por el privilegio de tenerlos en este día. Y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tanta bondad, tantos favores. No los merecemos y los reconocemos, pero estamos tan agradecidos a ti. Y te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí en este día. Te bendecimos, alabamos tu santo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. En Cristo tu pueblo dice, amén. Se pueden sentar. Como bien dice la epístola, Pablo escribe a una iglesia en Éfeso. Si ustedes recuerdan bien las cosas que hemos a través de los años enseñado aquí en relación a Éfeso, era un lugar bien próspero, sumamente próspero. Su localización le permitía traer estos mercados que traían gran prosperidad. Pero si vamos a un poquito más atrás, sería bueno que observemos algo que puede impactarnos. 11 siglos antes de Jesucristo, vuelvo a repetir, 11 siglos antes de Jesucristo, en ese lugar, cuando los colonos griegos llegaron a este lugar, Éfeso, que se encuentra, hoy en día se conoce todo ese sector como el país de Turquía. Antes se conocía en el tiempo del apóstol Pablo como Asia Menor. Pero 11 siglos antes de Cristo, allí había un culto llamado el culto a la diosa Cibeles. Vuelvo a repetirle, el culto a la diosa Cibele. Era un culto de violencia y de una tendencia hacia la sexualidad. Era, ¿cómo ponerlo? Dado que tengo niños aquí alrededor, era una depravación completa. Lo que realmente era la parte sexual era un culto de promiscuidad, y de esta manera se adoraba a la diosa Cibele. Utilizaban para adorar a Cibele una danza, y también era una música tipo que envolvía a la gente en unas emociones frenéticas. Los devotos a esta a esta diosa, se castigaban a sí mismos durante ese culto porque querían identificarse con la diosa Cibele.
porque ella, dentro de la historia que se presenta de esta diosa, de acuerdo a su cultura, había perdido a su amante y ella estaba sumamente dolida. Su amante se llamaba Atis. Entonces, los que adoraban a la diosa buscaban identificarse con el dolor de esa diosa. Y fíjense las cosas que se hacían. Algunos devotos enloquecidos con la música. Si creen que la música no hace efecto, imagínense, cometen un grave error. La música puede hacer un efecto positivo o negativo, dependiendo en la dirección en que se dirija esa música. Ya hablaremos después en otro culto en relación al rock y a los raps y a las cosas que ustedes oyen por ahí. Pero en este caso, esta música incitaba a los seguidores de esta diosa a hacerse daño físico ellos mismos para identificarse con el dolor de esta diosa que había perdido a su amante Atis. ¿Qué sucede? Dentro de ese culto habían personas que ellos mismos se castraban, se hacían eunucos. Luego ellos, al hacerse eunucos, venían luego a dedicar sus vidas al templo de esta diosa para hacerse cargo entonces de las cosas cotidianas dentro de ese templo. Cuando 11 siglos después han transcurrido, el apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, y podemos ver esa historia en el capítulo 19, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos, ustedes van a notar que allí se adoraba a Diana de los Efesios, que también para los griegos era la diosa Artemisa. ¿Por qué les digo esto? Porque era una combinación de la cultura del siglo XI antes de Cristo con la cultura griega mezclada. Y entonces, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra que se adoraba allí a Diana de los Efesios, la diosa Artemisa, que tenía también las mismas tendencias. Habían danzas, había mucha promiscuidad dentro de esos templos. Es bien interesante que esta diosa para los griegos, Artemisa, Diana de los Efesios para él, a los Éfesos en Asia Menor, se llamaba la diosa virgen. Se utilizaba la palabra parthenos del griego, que quiere decir virgen. Pero miren bien esto. No era virgen porque nunca había tenido relaciones sexuales, sino que se decía que era virgen porque era la diosa patrona de todas las mujeres que estuvieran en contra de los hombres. ¿Suena familiar? Aquellas mujeres que querían deshacerse de sus maridos. Iban donde la diosa Artemisa, la diosa Diana de los Efesios, que era una combinación, hemos dicho, un sincretismo de ambas diosas, de Cibele con Artemisa. Entonces se convertía en la patrona de esas mujeres que venían a adorarla, y la primera cosa que pedían era cómo deshacerse de ese marido. Las razones eran muchas. Muchas. Sabemos y no queremos ignorar que hay hombres que sí abusan de los hogares, pero la mayoría de los casos era simplemente porque estas mujeres, dirigidas por este tipo de teología, querían cambiar a sus maridos. No se querían someter a un matrimonio monógamo, sino que querían tener la oportunidad de vivir en una situación polígama. ¿Se explica? Entonces, con todo ese trasfondo, ¿qué hace la gente cuando recibe supuestas direcciones de parte de estos dioses paganos?
pues se dedican a la parte del ocultismo. Buscan, ustedes han visto que en Puerto Rico cuando alguien quiere deshacerse de algo, ¿qué es lo que visita? A un espiritista. Y hace una serie allí de rezos y una serie de actividades ocultistas con el objetivo de que le contesten del otro lado en forma poderosa la petición que han pedido, que han tenido. La magia negra era rampante por todos lados. Cuando leen el libro de los Hechos, la primera cosa que estos cristianos, aquellos que se convirtieron seguidores de la diosa, se convierten, una de las cosas que ellos trajeron para ser quemadas fueron los libros de magia. Y con la actitud de renunciar a esas prácticas paganas que eran contrarios al mensaje que habían escuchado en Cristo Jesús. Ahora cuando leemos el capítulo 2, el verso 11, que nos dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. Esa palabra en otros tiempos, póngale todo este trasfondo que acabamos de mencionar. Adoradores de la diosa Cibele. Luego la combinación con la diosa Artemisa, llamada Diana de los Efesios, cuyas prácticas eran llegar al templo y la diosa exigía que las sacerdotisas se quitaran los mantos, se acostaran sobre los altares y entonces tenían relaciones sexuales con esas sacerdotisas, las cuales se raspaban el pelo y eran reconocidas de esa forma. Y desde ese fondo de oscuridad, de pecado, llega Pablo y les predica el Evangelio de Jesucristo, y reciben entonces el mensaje de Jesús, y en el corazón del Espíritu, el Espíritu de Dios le testifica que ahora son perdonados de toda esta bajeza, de toda esta pudredumbre, y que tenían ahora la esperanza de lo que nunca habían oído, de vivir en la eternidad con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, con aquel que hizo este universo y que por puro amor, Él voluntariamente decide venir a este mundo, tal como nos dice el Evangelio de Juan. Y una vez que vino a ocupar el lugar nuestro que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario. Y allí vemos a Jesús crucificado, derramando su sangre por todos nosotros. Cuando toda esta gente en Éfeso escucharon que Dios sí se ocupaba de ellos, que Dios tenía interés en ellos, que vino precisamente para salvarlos, no para condenarlos, sino para salvarlos, se quedaron estupefactos, comenzaron a recibir el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y al recibir este mensaje, su vida se llenó de lo que tanto Puerto Rico necesita: de esperanza, ¿cierto? De paz, de gozo. Y una cosa que hay que hacer más énfasis: de significado en esta vida. Todos nosotros fuimos creados con un propósito. Ninguno de ustedes está aquí por casualidad o por coincidencia. No importa las situaciones en que usted haya nacido, pero cuando usted nació, Dios lo permitió, y Él sabía por qué usted nació, como sucedió con Moisés, como sucedió con Pablo, como sucedió con todos los discípulos del Señor, que muchos dicen: ¿para qué yo sirvo? Porque yo nací, porque Dios quiso así y te colocó en este marco de referencia histórica para glorificar su nombre, para que tú fueras de bendición a todo el que llegue a tu alrededor y le hables de las maravillas
que Jesucristo hace. Cuando una persona como esta gente, sin esperanza, sin conocer las promesas que Dios había hecho a Abraham, sin saber todo esto, llega alguien y le dice que Cristo había muerto por ellos. Nosotros los de Éfeso, los adoradores de Diana de Éfeso, nosotros, sí, ustedes, pudiéramos decir lo mismo, nosotros los que hemos adorado aquí, ídolos, los que hemos hecho todo lo contrario a la ley de Dios, que Cristo vino a salvarnos a nosotros, sí, y lo único que quiere es que le creas, que le recibas, le digas: Señor, yo sé que yo soy pecador. Número uno, ¿soy pecador? Sí. ¿Qué esperanza hay para el pecador? La esperanza de que el Hijo de Dios venga a lavarte con la sangre que derramó en el Calvario, expía tu pecado, lo cancela, lo quita del medio y se establece una nueva relación entre uno y el Señor que murió en la cruz del Calvario, pero que no quedó allí muerto, sino que se levantó de entre los muertos, asegurándonos a todos nosotros, los que ponemos la confianza en Él, de que este no es nuestro lugar, que somos peregrinos en este mundo, que vamos rumbo a la patria celestial, y allí sí que vamos a gozarnos, donde hay paz, y veremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, le veremos cara a cara. ¿Y qué permitió que entráramos allí? Una mirada de fe a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que ocupó tu lugar y el mío, y que en otro tiempo andábamos alejados de sus caminos, y esa palabra en otros tiempos quedó borrado atrás para decir que ahora estamos en el tiempo de Dios, para que seamos bendición a donde quiera que vayamos, ya sea a través de la música, a través de la educación, a través de la enseñanza. Hay gente que han puesto, amados hermanos, han puesto detrás de sus casas, así en los patios, unas escuelitas bíblicas. Yo recuerdo cuando yo era niño, me acuerdo de don Juan Ramírez, un señor bautista de allá de Calle, miembro de la iglesia del reverendo Crespo. Llegaba todos, en este caso los domingos en la tarde, y traía como unos paños, y traía unas, como esas cosas que se pegan, que se me olvida ahora, eso mismo. Y entonces es franalógrafo, dice Michelle, ella sabe más español que yo, no lo puedo creer. Y entonces ponía así, decía, las pegaba, eran como unos dibujos de las imágenes bíblicas, y nos narraba las historias bíblicas, hermanos, y poco a poco. Cuando yo era niño, yo tuve un accidente, un jeep me pasó por encima de la pierna, y me llevaron al hospital. Me llevaron a muchos hospitales. En Aybonito no se atrevieron a bregar conmigo, así que mi papá corrió con esa pierna rota, y en un taxi me llevó a Fajardo. Allá tampoco me pudieron atender porque el médico se iba a las 2, así que mi papá, el accidente fue a las 10 de la mañana, y terminamos a las 5 de la tarde en el hospital presbiteriano. En aquel entonces el presbiteriano de antes era muy distinto. Traían todos los domingos, llegaba un señor con un órgano que lo pegaban, tenía una rueda, unos órganos de estos, uno llevaba, que los pegaban así, eran eléctricos, y tocaban ahí, y cantaban himnos, y nos daban historias bíblicas. ¿Ustedes no creen que eso penetró eventualmente? Me hizo aprender de quién era Dios, de cuánto nos amaba. Yo solamente tenía 5 años. Cuando llegué a grande, eso me rebotaba en la cabeza y me hablaba a mi conciencia. Acuérdate de tu Creador en los años de tu juventud, para cuando fueres viejo, diga: Señor, no tengo contentamiento en mis años, no hay cosa peor que esa, que llegar a viejo y para qué ha servido mi vida. Lo maravilloso es que uno, desde
pequeño comienza a recibir así el mensaje, y es lo que cada uno de ustedes puede hacer, jamás se van a dar cuenta, les va a faltar la eternidad llegar allá para darse cuenta que cualquier semilla que hayan sembrado del Evangelio de Cristo en cualquier lugar no se sembró en vano. Saldrá dando fruto como las semillas que se siembran, y cuando estemos en la eternidad, que nos demos cuenta, alguien vendrá y le dirá: oye, ajá, ¿quién tú eres? Yo soy fulano, ¿te acuerdas cuando tú hablaste de estas cosas? En la ciudad de Leesville, Luisiana, a mí me invitaron a un culto que yo no sabía en qué me estaba metiendo. Ellos se llamaban The Way International. Para ese entonces yo no los conocía. Y voy allí, y tenía la muchacha, tenía una grabadora, y ponían los himnos en la grabadora y cantaban, como nosotros lo hacemos aquí. Todo parecía bien. De momento comenzó ella, en una forma muy elocuente, a contradecir las cosas que decía el apóstol Pablo, para darle más énfasis a la autoridad de parte de ella que a la palabra de Dios, y ella entonces se coloca por encima de esa palabra. Así hacen los grupos sectarios. ¿Están conmigo todavía? Y yo le dije: pero la Biblia no dice eso, ya les arruiné el culto. Yo sin darme cuenta, pero la Biblia no dice eso. Y hablaban de que los cristianos no se enferman. Mas sin embargo, cuando yo les digo, léanse 2 de Corintios 12, que dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, y le dijo al Señor: quítamelo, quítamelo, quítamelo. ¿Qué le dijeron? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se necesita ser cristiano para recibir eso, ¿no? Entonces la muchacha se alteró, y estaba la otra que se llamaba Bárbara, y yo me quedé así un poquito preocupado, porque esta es una mujer que se está poniendo fuera de sus casillas. Yo le dije: mire, yo vine por invitación de ustedes mismos, porque yo estaba en un restaurante, ustedes me invitaron, vine, pero yo espero que no sea un motivo de pelea aquí, pues yo no voy a discutir con una mujer, y menos acalorada. No voy a lucir bien, usted tampoco luce bien la forma que está hablando, así que yo le doy las gracias y me fui. Y pasó el tiempo, y yo pensé que allí no había pasado nada. Me equivoqué. Lo he contado antes. Un día voy al correo de la ciudad de Leesville, voy subiendo las escaleras, como meses después, 2 o 3 meses, aparece la persona que se llama Bárbara. El apellido era Sweeney, es Sweeney. Se baja, y cuando me ve, me abraza. Ustedes saben. Y yo decía, me agarró, y yo no pude verle la cara, y me hizo aquella cosa. Y yo decía: ¿quién tú eres? Mírame, yo soy Bárbara, Bárbara. ¿Te acuerdas cuando fuiste allí a The Way International? Había ganado libra, ella fumaba, dejó de fumar. Porque en esa The Way International, usted podía hacer lo que le diera la gana, y como quiera iba para el cielo, porque usted era un elegido. Desde esa perspectiva. Y entonces yo la miro y digo: y explícame esto, Bárbara. Me dice: ¿te acuerdas aquel día que dijiste los versículos de Pablo? Yo dije: sí, pues yo los busqué. ¿Y qué pasó? Pues dejé el grupo. Estoy ahora en la iglesia bautista de Anacoco, se llama Anacoco Baptist Church, un poquito más arriba de Leesville, Luisiana. Y ella estaba entregada al Señor, y me dijo, la primera cosa que me dijo fue: ahora voy a ir a California para reconciliarme con mi hija y hablarle de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Me transformó a mí, y yo voy a sembrar de la misma forma que tú sembraste en mí, y el resto se lo dejo al Señor. ¿Qué les parece? La Biblia dice: siembra, déjale el resultado al Señor. Se siembra la semilla. No trate de controlar el fruto. Siembre. ¿Cuántos de nosotros no tienen hijos?
¿Cuántos quisieran que los hijos estuvieran todos convertidos ahí? Amén. Y algunos de ellos que fueron criados en el Evangelio se apartaron, otros se dedicaron a otras cosas. Siembre. La palabra dice que no regresa vacía. Y va a llegar el día en que usted va a poder decirle, recuerda que en otro tiempo, cuando estabas rebelde con Dios, ahora en este tiempo estamos reconciliados con el Señor. Alguien sembró y el resultado ha sido el que vemos hoy. Aquí estamos adorando al Señor, bendiciendo su nombre, y es una bendición tener en este día al Orfeón Impacto Bautista, que ha venido en el nombre de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que los dejo, muchachos, ustedes siguen.